Lo que nadie te dijo sobre David y Goliat. El secreto de David. Cómo derrotar a los gigantes que están destruyendo tu vida. Todos enfrentamos gigantes. ¿Alguna vez te has sentido completamente abrumado por un problema? Puede ser una situación de la que parece que no hay salida, como una crisis financiera, un conflicto familiar, o incluso una lucha interna con el miedo o la ansiedad. Yo he pasado por esos momentos. Momentos en los que la carga es tan grande que parece imposible de soportar. Y justo cuando parece que no podemos más, es cuando debemos recordar que no estamos solos. Dios siempre está a nuestro lado, listo para ayudarnos a enfrentar esos gigantes que nos están aplastando. Es importante hacer una pausa aquí y reflexionar. Todos en algún momento de nuestras vidas nos hemos sentido pequeños frente a los grandes desafíos que se presentan. A veces esos gigantes son externos, como las circunstancias que no podemos controlar, y otras veces son internos, como nuestras propias dudas y temores. Lo importante es recordar que estos gigantes no definen quiénes somos. Lo que realmente nos define es cómo decidimos enfrentarlos. Hoy quiero invitarte a que exploremos juntos la historia de David y Goliat, pero no como un simple relato antiguo, sino como una lección actual y viva. Todos enfrentamos gigantes en la vida, y la historia de David nos enseña cómo enfrentarlos con valentía y fe. No importa cuán grande sea el desafío que enfrentas. Con Dios, cualquier gigante puede caer. Pero quiero que esta no sea solo una historia para escuchar. Quiero que la sientas, que la vivas, que la tomes como una fuente de inspiración para tu propio viaje. Porque, al igual que David, tú también tienes la capacidad de derribar esos gigantes que se interponen en tu camino. David, el pastor invisible. David era un simple pastor antes de convertirse en el héroe que conocemos. Era el menor de 8 hermanos y pasaba sus días cuidando ovejas, lejos de las grandes batallas y la atención. ¿Alguna vez te has sentido como David? Trabajas duro pero parece que nadie lo nota. Te esfuerzas día a día, pero sientes que tus esfuerzos son invisibles, que no importan. Es en esos momentos de invisibilidad cuando más duele. Porque a veces, lo único que necesitamos es sentir que alguien ve nuestro esfuerzo, que alguien valora lo que hacemos. Es en ese espacio de anonimato donde muchos perdemos la esperanza. Pero la historia de David nos muestra que esos momentos en los que nos sentimos invisibles no son un desperdicio. No estás siendo ignorado. Dios no te ha olvidado. Mientras David cuidaba de sus ovejas, se estaba preparando para algo mucho mayor. Tal vez en este momento no veas el propósito de tus luchas diarias. Tal vez te preguntas, ¿por qué a mí? Pero te aseguro que esos momentos difíciles están moldeando algo mucho más profundo en ti. Dios está trabajando en ti, moldeando tu carácter, tu valor y sobre todo, tu fe. En esos momentos de oscuridad, Dios está preparando algo que todavía no puedes ver, pero que cambiará tu vida para siempre. Recuerda cómo David, en su tiempo de pastor, enfrentó leones y osos que intentaban atacar su rebaño. Esas batallas, que parecían tan pequeñas en comparación con lo que vendría después, fueron las que forjaron el corazón de un rey. Fueron esas pequeñas victorias las que le dieron la confianza para enfrentar a Goliat. A veces, las batallas más grandes de nuestra vida no son las que todo el mundo ve, sino las que peleamos en silencio, en nuestro día a día. Esas pequeñas luchas que nadie más nota son las que están construyendo en ti la fuerza que necesitarás para enfrentar tus propios gigantes. Piensa en Moisés, otro hombre que pasó gran parte de su vida en el anonimato. Pasó 40 años en el desierto antes de que Dios lo llamara a liberar a su pueblo de Egipto. Esos años en el desierto no fueron un castigo, fueron una preparación. Del mismo modo, en esos momentos en los que sentimos que estamos solos, Dios está preparando nuestro corazón, nuestra mente y nuestro espíritu para algo mucho mayor. El desafío de Goliat. ¿Qué gigantes enfrentas tú? Cuando Goliat apareció en el campo de batalla, su tamaño y fuerza eran intimidantes. Todo el ejército de Israel temblaba de miedo ante él. Pero aquí es donde quiero que pienses. ¿Qué gigantes estás enfrentando en tu vida? Porque todos tenemos nuestros propios Goliats. Y aunque tus gigantes puedan ser diferentes a los míos, la sensación es la misma. Tal vez sea un problema financiero, una crisis en tu matrimonio, una enfermedad, o incluso la ansiedad que te paraliza. ¿Es normal sentir miedo cuando enfrentamos algo tan grande?
Es natural que nos sintamos pequeños. Pero aquí está la clave. El problema con los gigantes es que cuanto más los miramos, más grandes se vuelven. Al igual que el ejército de Israel, a veces nos enfocamos tanto en el problema que perdemos de vista a Dios. Nos concentramos tanto en el tamaño del gigante que olvidamos quién está de nuestro lado. David, en cambio, no vio a Goliat como un obstáculo insuperable, lo vio como una oportunidad para que Dios demostrara su poder. Y tú también puedes hacer lo mismo. Es en los momentos de mayor adversidad, cuando más clara puede ser la presencia de Dios en tu vida. Pero eso solo sucede cuando decidimos dejar de enfocarnos en el tamaño del problema y comenzamos a enfocarnos en la grandeza de Dios. A veces, los problemas en nuestra vida parecen aplastarnos. Yo he pasado por momentos en los que el peso de las preocupaciones era tan grande que parecía que no podría salir adelante. He sentido cómo la ansiedad se apodera de cada pensamiento, cada movimiento, cada respiración. Pero fue en esos momentos cuando aprendí algo que me cambió para siempre. No se trata de lo grande que es el problema, sino de lo grande que es nuestro Dios. Cuando dejamos de enfocarnos en el problema y comenzamos a enfocarnos en Dios, algo cambia dentro de nosotros. La fe empieza a crecer y los gigantes comienzan a parecer más pequeños. El desafío de Goliat. ¿Qué gigantes enfrentas tú? Cuando Goliat apareció en el campo de batalla, su tamaño y fuerza eran intimidantes. Todo el ejército de Israel temblaba de miedo ante él. Pero aquí es donde quiero que pienses. ¿Qué gigantes estás enfrentando en tu vida? Porque todos tenemos nuestros propios Goliats. Y aunque tus gigantes puedan ser diferentes a los míos, la sensación es la misma. Tal vez sea un problema financiero, una crisis en tu matrimonio, una enfermedad, o incluso la ansiedad que te paraliza. ¿Es normal sentir miedo cuando enfrentamos algo tan grande? Es natural que nos sintamos pequeños. Pero aquí está la clave. El problema con los gigantes es que cuanto más los miramos, más grandes se vuelven. Al igual que el ejército de Israel, a veces nos enfocamos tanto en el problema que perdemos de vista a Dios. Nos concentramos tanto en el tamaño del gigante que olvidamos quién está de nuestro lado. David, en cambio, no vio a Goliat como un obstáculo insuperable, lo vio como una oportunidad para que Dios demostrara su poder. Y tú también puedes hacer lo mismo. Es en los momentos de mayor adversidad, cuando más clara puede ser la presencia de Dios en tu vida. Pero eso solo sucede cuando decidimos dejar de enfocarnos en el tamaño del problema y comenzamos a enfocarnos en la grandeza de Dios. A veces, los problemas en nuestra vida parecen aplastarnos. Yo he pasado por momentos en los que el peso de las preocupaciones era tan grande que parecía que no podría salir adelante. He sentido cómo la ansiedad se apodera de cada pensamiento, cada movimiento, cada respiración. Pero fue en esos momentos cuando aprendí algo que me cambió para siempre. No se trata de lo grande que es el problema, sino de lo grande que es nuestro Dios. Cuando dejamos de enfocarnos en el problema y comenzamos a enfocarnos en Dios, algo cambia dentro de nosotros. La fe empieza a crecer y los gigantes comienzan a parecer más pequeños. La fe de David, el motor de la victoria. Lo que realmente llevó a David a la victoria no fue su habilidad con la honda, sino su fe inquebrantable en Dios. Mientras todo el ejército de Israel temblaba de miedo ante Goliat, David vio algo que ellos no vieron: el poder de Dios. No se enfocó en el tamaño del gigante, sino en la grandeza de su Dios. La fe de David, el motor de la victoria. Lo que realmente llevó a David a la victoria no fue su habilidad con la honda, sino su fe inquebrantable en Dios. Mientras todo el ejército de Israel temblaba de miedo ante Goliat, David vio algo que ellos no vieron: el poder de Dios. No se enfocó en el tamaño del gigante, sino en la grandeza de su Dios. Esta es una lección crucial para todos nosotros. En la vida enfrentaremos situaciones que parecen imposibles, momentos en los que nos sentimos pequeños e indefensos. Pero cuando mantenemos nuestra fe, cuando recordamos que Dios está a nuestro lado, el tamaño del desafío se vuelve insignificante comparado con el poder de Dios. Hay momentos en nuestra vida en los que todo parece estar en nuestra contra. Las circunstancias nos superan y sentimos que no podemos seguir adelante. Es como si el mundo se volviera más oscuro y no pudiéramos ver la salida.
Pero cuando recordamos que Dios está con nosotros, todo cambia. No porque los problemas desaparezcan mágicamente, sino porque nuestra perspectiva se transforma. No vemos el desafío de la misma manera. Yo he pasado por situaciones en las que no veía la salida y fue mi fe la que me sostuvo. No fue porque tuviera las respuestas, sino porque confiaba en que Dios ya tenía el control de la situación, incluso cuando yo no lo veía. ¿Y sabes qué? Esa fe no es algo reservado para unos pocos. No tienes que ser perfecto, ni tienes que tener una vida libre de errores. Para tener una fe como la de David, la fe es un proceso, es un camino que todos podemos recorrer. Es simplemente una decisión diaria de confiar en que Dios tiene un plan para nosotros, incluso en medio de la tormenta. David no fue valiente porque no tenía miedo, sino porque a pesar de su miedo, eligió confiar en Dios, y tú también puedes hacerlo. Aplicando la lección a nuestras vidas, ejemplos reales. La historia de David y Goliat no es solo una lección del pasado, es una metáfora que podemos aplicar a nuestras vidas hoy, y quiero que lo hagamos de manera práctica. Piensa en los gigantes que estás enfrentando en este momento. No solo pienses en ellos como problemas abstractos, ponles nombre. ¿Qué es lo que te está robando la paz? ¿Qué es lo que te impide dormir por las noches? Tal vez es una deuda que parece imposible de pagar. Tal vez es una relación rota que no sabes cómo restaurar. O quizás es una enfermedad que te ha debilitado física y emocionalmente. Tal vez sea una lucha interna con el miedo, la ansiedad o la depresión, que cada día parecen más difíciles de superar. Lo que quiero que hagas es identificar ese gigante, mirarlo de frente y reconocer que, por muy grande que sea, no es más grande que Dios. A veces, el primer paso para vencer un gigante es simplemente reconocer que no, estamos solos en la batalla. David no fue al campo de batalla confiando en sus propias habilidades, fue confiando en Dios. Y tú también puedes hacer lo mismo. En momentos como estos, recuerda lo que David nos enseñó. No importa cuán grande sea el gigante. Si confiamos en Dios, podemos vencerlo. Quizás no veas la salida ahora, pero Dios ya tiene un plan para tu victoria. Y lo que es más importante, Él tiene un plan para tu crecimiento. Porque a veces lo que realmente importa no es derrotar al gigante, sino en quién nos convertimos en el proceso. Cada batalla que enfrentas tiene el potencial de acercarte más a Dios, de hacerte más fuerte y más resistente. No subestimes el poder de las pequeñas victorias, de los pequeños pasos de fe que das cada día. Porque es en esos momentos en los que decides confiar, cuando parece que todo está perdido, que Dios realmente obra. La victoria, no siempre como la imaginamos. Cuando David lanzó la piedra que derribó a Goliat, la batalla terminó en un instante. Lo que parecía una tarea imposible fue resuelta de la manera más sencilla. Pero quiero que pienses en esto. David no sabía cómo iba a terminar la batalla. Él no tenía una visión clara de cómo Dios iba a actuar. Lo único que sabía era que Dios estaba con él, y eso le bastaba. A veces, nuestras victorias no llegan de la manera que esperamos. Tal vez estamos esperando una solución complicada, pero Dios nos sorprende con una respuesta simple. A veces creemos que necesitamos una gran intervención, un cambio dramático, pero Dios obra de maneras que no siempre comprendemos, y lo hace de maneras que muchas veces son más sencillas de lo que pensamos. Recuerdo momentos en mi propia vida donde esperaba que la solución a mis problemas fuera mucho más difícil de lo que resultó ser. Pensaba que necesitaría meses o incluso años para superar ciertos desafíos. Pero Dios resolvió las cosas de formas inesperadas, en tiempos que nunca habría imaginado. Esto me enseñó una lección importante. Nuestras ideas de lo que es necesario para lograr la victoria suelen estar limitadas por nuestro propio entendimiento, pero Dios, con su sabiduría infinita, ve más allá. Él conoce el camino más corto hacia nuestra victoria, aunque para nosotros sea invisible. Así que, aunque no sepas exactamente cómo se resolverá tu situación, aunque no puedas ver el final del camino, confía en que Dios ya tiene un plan. Él ve lo que tú no puedes ver. A veces, todo lo que necesitamos es un pequeño acto de fe, como lanzar una piedra, y Dios se encargará del resto.
En conclusión, tu victoria está a la vuelta de la esquina. La historia de David y Goliat nos recuerda que, con Dios de nuestro lado, no hay gigante que no podamos vencer. Y quiero que pienses en esto no como una simple historia que escuchamos una y otra vez, sino como una verdad que puedes aplicar en tu vida hoy mismo. No importa cuán grande sea el desafío que enfrentes hoy, ya tienes lo que necesitas para superarlo, porque Dios está contigo. Quizás no tengas todas las respuestas, y eso está bien. No necesitas saber exactamente cómo se resolverá tu situación, solo necesitas dar el primer paso en fe. A veces todo lo que se necesita es ese pequeño paso, esa pequeña piedra, para que Dios haga el resto. No subestimes el poder de la fe, ni lo que Dios puede hacer con lo poco que tienes. Así que, la próxima vez que te enfrentes a un gigante, no lo mires como un obstáculo insuperable. Míralo como una oportunidad para que Dios muestre su poder en tu vida. La clave está en confiar, en dar ese paso de fe y en recordar que no peleas solo. Tu victoria está más cerca de lo que crees. Solo necesitas avanzar con confianza en que Dios tiene el control. Reflexión final. El poder de la fe en la vida cotidiana. El poder de la fe. Más allá de lo visible, la fe, esa creencia que no siempre entendemos completamente, es lo que nos sostiene cuando todo lo demás parece derrumbarse. Vivimos en una sociedad que nos enseña a confiar solo en lo que podemos ver, tocar o medir, pero la fe va mucho más allá. Y lo maravilloso es que no debes tener una fe perfecta o inquebrantable para que Dios obre en tu vida. Solo necesitas la disposición de creer, de confiar incluso cuando las cosas no tienen sentido. Recuerdo cuando atravesé uno de los momentos más oscuros de mi vida. Cada día me parecía más difícil que el anterior, y sentía que no importaba cuánto esfuerzo pusiera, las cosas simplemente no mejoraban. En esos momentos mi fe no era perfecta. Había días en los que me sentía lleno de dudas, pero en esos mismos días, cuando parecía que todo estaba perdido, algo pequeño sucedía, una palabra de aliento, un gesto inesperado de apoyo, un pequeño milagro cotidiano que me recordaba que Dios no me había abandonado. Esos pequeños recordatorios de su presencia fueron los que me ayudaron a seguir adelante. No necesitas una fe inquebrantable para que Dios actúe en tu vida, solo una disposición para seguir confiando, paso a paso. Es fácil perder la fe cuando nuestros problemas parecen ser más grandes que nuestras soluciones, pero la fe no es algo que se mida por el tamaño de nuestros problemas, sino por el tamaño de nuestro Dios. Y es precisamente en esos momentos en los que más dudamos cuando Dios puede sorprendernos con su gracia y poder. Lo único que necesitamos es mantener esa pequeña chispa de esperanza, por muy débil que parezca, transformando la adversidad en crecimiento. La vida de David nos enseña algo fundamental. Lo que a menudo consideramos como fracasos o periodos de espera, son en realidad tiempos de crecimiento y transformación. Piensa en los momentos más difíciles de tu vida, esos momentos que parecían no tener sentido, que te desgastaron emocional y físicamente. Esos tiempos en los que te preguntabas por qué las cosas no mejoraban, cuando sentías que tus esfuerzos eran en vano. Ahora, mirando hacia atrás, ¿no crees que esas dificultades te ayudaron a crecer de una manera que no habrías imaginado en su momento? La vida está llena de desafíos que no entendemos en el momento, pero que nos preparan para algo mucho mayor. Cuando David estaba en el campo, cuidando de sus ovejas, enfrentando leones y osos, no sabía que estaba siendo entrenado para una batalla mucho más grande. No sabía que cada desafío, cada prueba de su valentía, lo estaba preparando para enfrentar a Goliat. De la misma manera, los desafíos que enfrentas hoy, aunque no tengan sentido, están forjando en ti una fortaleza que quizás no puedes ver en este momento. Estás siendo preparado para algo más grande, para una victoria que Dios ya tiene planeada para ti. Lo importante es no perder la fe durante el proceso. Aunque las cosas no tengan sentido ahora, un día mirando hacia atrás, verás cómo cada dificultad te moldeó, te fortaleció y te preparó para lo que estaba por venir. Los gigantes internos, superando el miedo y la duda. Quiero detenerme un momento y hablar sobre los gigantes internos. Esos que no se ven pero que todos enfrentamos en algún punto de nuestras vidas. Estos gigantes no tienen forma física, no los vemos de pie frente a nosotros como Goliat, pero son igualmente intimidantes. El miedo, la ansiedad, la duda, la inseguridad,
Son gigantes que si los dejamos pueden paralizarnos. ¿Cuántas veces has sentido que no eres suficiente? ¿Que no tienes lo que se necesita para enfrentar los desafíos de tu vida? Todos hemos estado allí. Todos hemos tenido esos momentos en los que las dudas nos invaden y el miedo parece más grande que nuestra capacidad de avanzar. Pero aquí está la verdad. Esos gigantes internos solo tienen el poder que nosotros les damos. David enfrentó a Goliat no porque se sintiera superior, sino porque sabía que Dios estaba con él. No era su fuerza lo que lo impulsó a enfrentarse al gigante, sino su fe. Y lo mismo se aplica a nosotros. No necesitamos ser los más fuertes, los más capacitados o los más valientes. Solo necesitamos confiar en que Dios está con nosotros. El miedo y la duda pueden parecer gigantes invencibles, pero cuando los enfrentamos con fe, pierden su poder sobre nosotros. La próxima vez que te enfrentes a esos gigantes internos, recuerda que no estás solo en la batalla. Dios está contigo, y con Él a tu lado no hay gigante, por grande que sea, que no puedas vencer. La importancia de las pequeñas victorias. A menudo subestimamos el poder de las pequeñas victorias. Queremos ver resultados grandes e inmediatos, pero a veces el verdadero crecimiento se encuentra en esos pequeños pasos que damos cada día. David no venció a Goliat de la noche a la mañana. Fue un proceso. Antes de enfrentarse al gigante, tuvo que enfrentar otros desafíos más pequeños. Cada uno de esos desafíos lo preparó, lo fortaleció y le dio la confianza que necesitaba para enfrentarse a Goliat. De la misma manera, cada pequeña victoria en tu vida es importante. Puede que no lo veas ahora, pero cada día en el que decides levantarte y seguir adelante, cada día en el que eliges la fe en lugar del miedo, estás avanzando hacia tu victoria. No te desanimes si no ves resultados inmediatos. Dios está trabajando en tu vida, incluso cuando no puedes verlo. Cada pequeña victoria es un paso más hacia la gran victoria que Él tiene planeada para ti. Es fácil sentir que no estamos avanzando lo suficiente cuando no vemos cambios dramáticos, pero las pequeñas victorias diarias son las que realmente nos preparan para los grandes momentos. Así que la próxima vez que enfrentes un día difícil, celebra esos pequeños logros, porque son esos pequeños pasos los que te llevarán al lugar donde Dios quiere que estés. El papel de la perseverancia. No rendirse en medio de la batalla. Si hay algo que la historia de David nos enseña, es la importancia de la perseverancia. David no se rindió cuando las cosas parecían difíciles. No retrocedió cuando todos a su alrededor temblaban de miedo. Incluso cuando su propio rey dudaba de él, David perseveró. Y es esa perseverancia la que lo llevó a la victoria. En nuestras propias vidas, es fácil sentir la tentación de rendirse cuando las cosas no van como esperamos. Cuando las luchas parecen interminables, cuando los gigantes parecen invencibles, podemos sentir que ya no tenemos fuerzas para seguir adelante. Pero es precisamente en esos momentos cuando más necesitamos perseverar. Porque la verdadera victoria no siempre se encuentra en ganar la batalla de inmediato, sino en seguir luchando, en no rendirse, en mantenerse firme incluso cuando las probabilidades están en nuestra contra. Dios nunca nos prometió que la vida sería fácil, pero sí nos prometió que nunca estaríamos solos. Y esa promesa debe ser suficiente para impulsarnos a seguir adelante, a seguir creyendo, incluso cuando el camino es difícil. Cada paso que das en fe, cada vez que eliges perseverar, estás acercándote más a la victoria que Dios tiene para ti, transformando las pruebas en testimonios. Una de las cosas más hermosas que nos enseña la historia de David es que nuestras pruebas pueden convertirse en testimonios. La batalla de David contra Goliat no solo fue una victoria para él, fue un testimonio del poder de Dios. Fue una historia que inspiró a todo un pueblo, una historia que continúa inspirando a millones de personas hasta el día de hoy. De la misma manera, las pruebas que enfrentas hoy pueden convertirse en testimonios que impacten a los demás. Puede que ahora no lo veas, pero las luchas que estás atravesando tienen el potencial de inspirar a otros, de mostrarles lo que es posible cuando confiamos en Dios. Tus batallas no son solo tuyas, son oportunidades para que Dios demuestre su poder en tu vida y para que otros vean lo que Él puede hacer. Cuando superamos un gigante, no solo ganamos una victoria personal, sino que también ganamos una historia que puede inspirar y fortalecer a otros. Así que, cuando estés en medio de una batalla,
Recuerda que lo que estás viviendo hoy puede ser el testimonio que alguien más necesite escuchar mañana. El poder de la comunidad, no enfrentar los gigantes solos. Aunque la historia de David y Goliat puede parecer la historia de un solo hombre enfrentándose a un gigante, hay algo que a menudo pasamos por alto. David no estaba solo. Aunque fue él quien derribó a Goliat, su victoria fue también para su pueblo, para su comunidad. David tenía el apoyo de su familia, de sus amigos y, lo más importante, tenía la fe de su comunidad. Nosotros también necesitamos una comunidad. Enfrentar nuestros gigantes no es algo que debamos hacer solos. A veces necesitamos el apoyo, el consejo y las oraciones de aquellos que nos rodean. Dios nos ha creado para estar en comunidad, para caminar juntos, apoyándonos unos a otros. Así que si te sientes solo en tu batalla, busca apoyo. Encuentra a personas que compartan tu fe, que puedan caminar contigo y recordarte que no estás solo. Conclusión final: la victoria está cerca. La historia de David y Goliat nos recuerda una y otra vez que, con Dios de nuestro lado, no hay gigante que no podamos vencer. Pero lo más importante es recordar que nuestra victoria no siempre se ve como esperamos. A veces, nuestras batallas nos preparan para algo más grande de lo que podemos imaginar. Y aunque el camino sea difícil, la victoria está asegurada cuando ponemos nuestra fe en Dios. No importa cuán grande sea el desafío que enfrentas hoy, recuerda que ya tienes lo que necesitas para superarlo. La clave está en confiar, en dar ese paso de fe y recordar que no peleas solo. Dios está contigo y con Él cada gigante caerá. Recuerda, cada historia tiene un mensaje. Si esta reflexión te habló, no olvides darle me gusta y suscribirte para seguir recibiendo más mensajes que puedan transformar tu día. ¿Qué cambiarás hoy? Nos vemos en el próximo encuentro, aquí, en Palabra Viva.